Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Físico-Química. El día de hoy abordaremos el tema de termoquímica, específicamente la ley de Hess, para ver cómo se realizan los cálculos de entalpía mediante el método indirecto. Vamos a ver un resumen de lo que es la ley de Hess y cómo se aplicaría. Nos dice que la regla general para aplicar la ley de Hess es que se debe formular una serie de ecuaciones químicas que correspondan a una serie de pasos, de tal modo que cuando se sumen, todas las especies se simplifiquen excepto los reactivos y productos que aparezcan en la reacción general. Esto quiere decir que se debe buscar que los elementos estén a la izquierda y los compuestos de interés estén a la derecha de la flecha. Para lograrlo, con frecuencia se debe multiplicar una o todas las ecuaciones que representan los pasos individuales por los coeficientes adecuados. Bueno, para ver cómo funcionan estas reglas vamos a ver enseguida un ejemplo mediante un problema. El problema nos pide usar la ley de Hess para calcular el valor de delta H de formación estándar del acetileno, cuya fórmula molecular es C2H2. Entonces, la síntesis del acetileno a partir de sus elementos quedaría carbono en forma de grafito más hidrógeno de forma gaseosa nos va a dar el CO2 que también se encuentra en forma gaseosa. Y nos dan como datos estas tres reacciones químicas. La primera es que a partir del carbono en forma de grafito, el oxígeno en forma gaseosa nos va a dar el CO2 en forma gaseosa con un delta H de reacción estándar de menos 393.5 kJ/mol. La segunda ecuación nos dice que el hidrógeno más un medio de oxígeno nos va a dar agua en estado líquido con un delta H de reacción estándar de menos 285.8 kJ/mol. Y la última fórmula nos dice, o la última ecuación nos dice que 2 moléculas de acetileno en forma gaseosa más 5 moléculas de oxígeno en forma gaseosa nos va a dar 4 moléculas de CO2 en forma gaseosa más 2 moléculas de agua en forma líquida, con un delta H de reacción estándar de menos 283 kJ/mol. Muy bien, ya que invertimos la ecuación y cambiamos el signo del delta H de reacción a más 283 kJ/mol, el siguiente paso sería ver cuáles son las moléculas que no se encuentran en nuestra fórmula general o nuestra ecuación general. En este caso serían las moléculas de CO2, la molécula de agua y la molécula de oxígeno. Entonces tenemos que multiplicar las ecuaciones por ciertos coeficientes para lograr eliminar estas moléculas. ¿Cómo las vamos a eliminar? Las reacciones químicas se van a tomar en cuenta como si fueran ecuaciones algebraicas. La flecha va a simbolizar el signo igual. Entonces, si tenemos una molécula, por ejemplo, una molécula de CO2 del lado izquierdo y una molécula de CO2 en el lado derecho, si hacemos la suma algebraica de estas ecuaciones, se pueden eliminar. Entonces, vamos a empezar con el CO2. Tenemos 4 moléculas de CO2 en la ecuación 3. Y tenemos una molécula de CO2 en la ecuación 1. Se encuentran en lados opuestos de la flecha, por lo que se podrían eliminar. Sin embargo, como en la ecuación 1 solo tenemos una molécula, solo podríamos eliminar una molécula. Para esto tendríamos que multiplicar la primera ecuación por 4. Y al multiplicarla por 4, entonces ahora sí tendríamos 4 moléculas de CO2 del lado derecho y 4 moléculas del lado izquierdo. Y de esta forma se podrían eliminar. Ahora vamos a pasar con el agua. Tenemos 2 moléculas de agua en la ecuación 3 y en la ecuación 2 tenemos solo una molécula de agua, por lo que la ecuación 2 la multiplicaríamos por 2 para de esta forma poder eliminar las moléculas de agua. Ahora, ya que multiplicamos toda la ecuación por los coeficientes, podemos notar que ya podemos hacer la eliminación del oxígeno también, ya que 4 moléculas de oxígeno de la ecuación 1 más 2 moléculas de oxígeno, más una molécula de oxígeno de la ecuación 2 eliminaría a los 5 moléculas de oxígeno de la ecuación 3 que se encuentran en el lado derecho.
La primera reacción química la multiplicamos por 4, por lo que el delta H de reacción estándar también se ve afectado y nos queda de menos 1574 kJ sobre mol. La segunda reacción química la multiplicamos por 2 y el delta H de reacción estándar nos queda de menos 571.6 kJ sobre mol. Y la tercera reacción química la invertimos, por lo que el delta H de reacción estándar nos queda positivo de 283 kJ por mol. Ahora procedemos a hacer la eliminación de los átomos o de las moléculas que tengamos de los dos lados. Tenemos 5 moléculas de oxígeno del lado izquierdo y 5 moléculas de oxígeno del lado derecho, así que se van 4 moléculas de CO2 del lado izquierdo y 4 moléculas de CO2 del lado derecho. También tenemos 2 moléculas de agua del lado izquierdo y 2 moléculas de agua del lado derecho, así que también se van. Y haciendo la sumatoria algebraica de las 3 reacciones químicas, nos queda que 4 átomos de carbono en forma de grafito más 2 moléculas de hidrógeno en forma gaseosa nos generarían 2 moléculas de acetileno, con un delta H de formación estándar de 453.2 kJ sobre mol. Como vemos, los coeficientes estequiométricos son múltiplos de 2, por lo que podríamos dividir la ecuación entre 2. Asimismo, el delta H de formación también se vería afectado. Y nos queda finalmente que 2 átomos de carbono en forma de grafito más una molécula de hidrógeno en forma gaseosa nos genera una molécula de acetileno en forma gaseosa con un delta H de formación estándar de 226.6 kJ sobre mol. En el ejercicio anterior aprendimos cómo calcular el delta H de formación estándar aplicando la ley de Hess. Ahora, todos estos delta H de formación estándar se encuentran reportados en la bibliografía. Ustedes pueden agarrar un libro de físico-química o de termodinámica y encontrarán seguramente en los anexos las tablas de los delta H de formación estándar de muchos compuestos, o pueden buscar estas tablas también en internet. Ahora quedamos que en el video anterior, en el de la introducción a la termoquímica, dijimos que se pueden calcular los delta H de reacción estándar a partir de los delta H de formación estándar. Vamos a ver aquí enseguida un ejemplo de cómo se hace este cálculo. Nos piden calcular el delta H de reacción estándar de la siguiente reacción química, en la cual 2 moléculas de ácido sulfídrico reaccionan con una molécula de dióxido de azufre para formar 2 moléculas de agua y 3 átomos de azufre rómbico. Ahora recuerden que dijimos que la fórmula para calcular la entalpía estándar de reacción iba a ser igual a la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los productos menos la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los reactivos, todos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces quedaría que la entalpía de el delta H de reacción estándar sería igual a 3 multiplicando al delta H de formación estándar del azufre rómbico más 2 multiplicando al delta H de formación estándar del agua líquida. Aquí es importante que vean en qué estado de la materia se encuentra en cada molécula, porque nosotros vamos a encontrar en las tablas que hay diferentes valores para el agua. Por ejemplo, el agua en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Por eso es importante que siempre vean en qué estado se encuentran estas moléculas, que generalmente se representan entre paréntesis con una G, una L, una S o en la forma en la que se encuentra el cristal. Por ejemplo, el azufre aquí nos lo están poniendo que es azufre rómbico. Entonces vamos a buscar en la tabla exactamente al azufre rómbico. Bueno, siguiendo con la ecuación, tenemos que restar ahora 2 multiplicado por el delta H de formación del ácido sulfídrico menos el delta H de formación estándar del dióxido de azufre. Entonces, una vez que buscamos los valores en tablas de las entalpías estándar de formación, vamos a encontrar que el delta H de reacción estándar para esta reacción sería igual a 3 multiplicado por 0 más 2 multiplicado por
menos 285.5 kilojoules sobre mol menos 2 multiplicado por menos 20.2 kilojoules sobre mol menos 296.9 kilojoules sobre mol, y esto nos va a dar la sumatoria de menos 233.7 kilojoules sobre mol. Por lo tanto, la entalpía estándar de reacción de esta ecuación o de esta reacción química sería de menos 233.7 kilojoules sobre mol, y de esta forma podemos calcular las entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación. Entonces recuerden que todos estos datos se sacan de tablas. Bueno, hasta aquí estos dos ejercicios. Chéquenlos bien, hagan sus apuntes y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.